hierba de los caminos. Tengan ustedes muy buenos días, mi nombre es Manuel Morales y este programa se llama Soberanía Alimentaria. Y bueno, la preocupación es la siguiente, ¿no? Es el famoso tema de la carne de vaca. El gobierno está pretendiendo imponer un impuesto, dice, a los intermediarios, cosa que nos parece que es correcta. Sin embargo, hay varios problemas, porque el gobierno está esquivando el tema del análisis de los grandes productores de carne. Y por eso es que es importante conocer el tema de la cadena, ¿no?, de intermediarios que existen en la carne. Y en primer lugar tenemos a los productores que producen el ganado en pie. Y el ganadero lo que hace es vender su producto en pie, y luego el ganado es transportado en camiones que luego, una vez que es faeneado en el Beni, se va a vender el kilo en gancho, como se llama, ¿no? Y ahí hay un precio. Entonces los ganaderos venden a un precio, 21 bolivianos dicen, ¿no? El kilo gancho hace unos años se vendía a 18.50 en el Beni, en San Borja se vendía a 17,60 centavos, y obviamente que en los últimos años uno de los productos que se ha incrementado es precisamente el tema de la carne. Y ahí vienen nuestras preocupaciones, nuestras dudas sobre el tema de realmente cuánto de ganado hay en Bolivia, qué tipo de ganadería hay, cómo llega a nuestro mercado y cuáles las políticas que el gobierno está desarrollando. En Santa Cruz, Fegasa Cruz vendía hace mucho tiempo atrás a 21 bolivianos el kilo. Parece que esta situación ha subido ahora. Y como les decía, van los ganados a los mataderos, donde trabajan varias personas, van a los frigoríficos, donde la carne ya está cortada, es refrigerada, y se van a dar cuenta que luego también es transportada en camiones frigoríficos que lo van a llevar a los comercializadores o intermediarios. Algunos de los que traen la carne son directamente intermediarios grandes, y se asegura que desde el Beni hay un incremento de 2 bolivianos por el costo y la ganancia que tienen que tener los camioneros que internan esta carne, ¿no? El SENASAC no controla el 70% de la carne que viene de Santa Cruz, que viene del Beni. Entonces el ganadero vende carne faeneada. En Santa Cruz hay un internista, hay los rematadores y hay los frigoríficos. Vayan tomando nota de cuántas personas serían los intermediarios, muchas personas. Y luego finalmente el producto ya empieza a llegar a los consumidores. Y bueno, y la situación es que al final, lo que se incrementa es el precio de la carne directamente a las familias. Va a ser casi imposible que el gobierno logre que estos intermediarios, que son muchos, facturen, porque ¿cuál de ellos va a facturar? El que está trayendo la carne del Beni directamente hasta el Alto o hasta la ciudad de La Paz. El frigorífico va a pagar impuestos, el camionero, el vendedor mayorista, el vendedor al raleo, en fin. Y tenemos aquí los extremos, ¿no? Que hemos visto que hay tanto vendedores en la punta de la cadena, al inicio de la cadena, como también está el tema de los comercializadores, que también estarían al otro lado de la cadena. Entonces tenemos dos partes de la cadena, y obviamente cuando ya va la carne a la carnicería, las caseritas nos van a vender a 38 bolivianos, a 43 bolivianos. En los supermercados vamos a encontrar la carne de primera en 54 bolivianos, ahí sí con factura, pero ahí está el problema, ¿no? Que cualquier incremento en los impuestos de toda esta cadena va a terminar siendo pagada por la persona que nos esté escuchando, porque al final el gobierno lo que va a buscar es incrementar sus ingresos, porque ya se ha dado cuenta que en el tema de la agricultura los ingresos que tiene el gobierno son demasiado bajos. Vamos a estar hablando de esto, y al final los que vamos a salir perjudicados, arruinados, vamos a ser nuevamente nosotros, porque el precio se va a subir y nosotros vamos a tener que pagar esa factura, ese impuesto que se va a incrementar. Hay que recordar que aproximadamente el 42% de las vacas que existen en Bolivia se van a encontrar en el departamento del Beni, con esta característica de ser una ganadería extensiva, donde las vacas están pasteando de manera natural en un gran espacio físico, lo que también les hace enflaquecer un poquito, ¿no? Es un ganado que hay que cuidarlo para que engorde. Y luego ya en la fase republicana, esta ganadería pues se convirtió en una propiedad de los terratenientes del lugar. Y cuando llegamos a la revolución del 52 y a la reforma agraria que hubo en 1953,
Se introdujo el MNR, pues fue muy habiloso porque hizo una reforma agraria dual. Por un lado dio surcofundios, minifundios, pequeñas propiedades a los campesinos, desestructurando las propiedades comunitarias en la región andina, y en las regiones orientales reconstituyó los nuevos latifundios. Y la vaca cumplió un papel muy importante en la reconstitución de los latifundios. ¿Por qué? Porque la reforma agraria introdujo un concepto, el de la empresa ganadera, y se argumentó que una vaca tenía derecho a poseer, a pastar en 4 y 5 hectáreas de tierra, de manera más específica, y que cada animalito, cada vaquita necesitaba tomar 40 litros de agua cada día. Entonces, la propiedad agraria latifundista en el Beni se consolidó a partir del 52, del 53, cuando se reconoció la propiedad de la empresa ganadera. Y claro, aparecieron latifundistas, terratenientes en el Beni que argumentaban que tenían, por ejemplo, un hato ganadero de 20.000, 25.000 cabezas de ganado. Entonces, amigas, amigos, a ver, sacan sus calculadoras, hagamos la siguiente operación. Si se declaraba un empresario, un ganadero, un latifundista de la época, que tenía un hato ganadero de 20.000 cabecitas de ganado, y la ley le amparaba, le daba la posibilidad de que tenga 5 hectáreas por cada animal. Si multiplicamos las 20.000 cabezas de ganado por 5 hectáreas, entonces vamos a obtener el frío dato de que ese empresario ganadero tenía derecho a tener una dotación de parte del Estado de aproximadamente 100.000 hectáreas. Una superficie impresionante. 100.000 hectáreas es una extensión muy grande, mientras que los pueblos indígenas de tierras bajas, los pueblos indígenas que vivían en esos territorios, que estaban refugiados en las selvas, en fin, sin derecho a tener una sola hectárea de propiedad. Y eso generó esta gran injusticia que hizo la reforma agraria, donde las vacas tenían más derecho que los pueblos indígenas. Mientras tanto, en la región andina, en los valles, en el altiplano, pues la propiedad campesina individualizada desde la reforma agraria entregó, dependiendo del lugar, dependiendo de la zona, 15 hectáreas por familia, 10 hectáreas por familia, lo que es algo absolutamente ridículo, ¿no? Y los campesinos, los indígenas de tierras altas, campesinizados por la reforma agraria, apenas obtuvieron 10 hectáreas por familia, lo que fue realmente una situación vergonzosa y que se fue consolidando esto de manera histórica. Y resulta sorpresivo que en el año 2006, cuando se aprueba la ley de la reconducción comunitaria, indicaron que se iba a expropiar 300.000 hectáreas, ¿no?, que estaban en manos de los terratenientes, que la ley de reconducción iba a ser realmente drástica, que iba a redistribuir la tierra, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué les hablo de eso, no? Para volver al tema de las vaquitas. Resulta que la ley fue un fiasco, fue puro pantomima, fue puro gatopardismo, y al final la ley lo único que hizo fue hacer algunas mejoras a la ley INRA, perfeccionar el proceso de saneamiento. Pero en lo que respecta al tema de la ganadería, que es a lo que quería llegar después de que he dado una gran vuelta, como ustedes me han escuchado, resulta que la ley de la reconducción comunitaria nuevamente vuelve a ratificar que cada vaca en Bolivia tiene derecho a 5 hectáreas de tierra, con lo cual se cierra el ciclo de fortalecimiento de esta ganadería latifundista que hay en el Beni, y que luego ahora se ha ido expandiendo hacia Santa Cruz, ¿no?, con otras características. Entonces el gobierno, podemos resumir estos minutos que les he estado hablando sobre este tema, lo que ha hecho con la ley de reconducción comunitaria en noviembre del año 2006 es cerrar el ciclo de la reforma agraria, consolidar la propiedad ganadera, y ahora vamos a ver las consecuencias que eso está trayendo, porque tenemos un empresariado ganadero que se ha sentido aliado, protegido, representado y gobernando sus intereses en el MAS, en el vicepresidente, especialmente en el vicepresidente y la ministra Nemesia Chacollo, y es por eso que en varias oportunidades la Federación de Ganaderos que hay en Santa Cruz, que hay en el Beni, ha
reconocido este acto premiando a nuestra queridísima ministra Nemesia Chacollo, que siendo indígena, teniendo polleras, es el operador político más importante que tiene este sector empresarial ganadero en el gobierno. Es la ministra que mejor responde, representa y defiende los intereses de esta ganadería que tiene un origen colonial, como los hemos dicho, y que es su sirviente más fiel, más leal, y eso se ve expresado en las leyes, en las políticas que esta ministra ha venido implementando. Y lo que ha hecho el gobierno, lo que está haciendo el gobierno es decir, y eso lo ha dicho el vicepresidente, a ver, vamos a intentar reproducir sus propias palabras, y el ministro de Hacienda ha dicho que en la cadena de la producción de carne, en un primer lugar están los empresarios que ya estaban pagando un impuesto, el famoso RAU, que ya lo hemos hablado varias veces, que lo vamos a volver a mencionar, que es el régimen agropecuario unificado, que es la vergüenza de los impuestos que tenemos en Bolivia, la vergüenza de los impuestos nacionales del Estado plurinacional. Y por el otro lado tenemos a los vendedores en los mercados, a las caseritas que están acogidas en el régimen simplificado, y que ambos son la punta productora y la punta comercializadora de esta gran cadena de producción de carne, que obviamente ambos impuestos, el RAU y el régimen simplificado, son casi similares en los montos. Lo hemos dicho, lo volvemos a reiterar. Para el año 2013, 22 millones de bolivianos se recaudó por el régimen agropecuario unificado. Ambos sumados llegarían aproximadamente a representar el 0,09% de lo que se recauda en términos impositivos. Es decir, nada. Es ridículo lo que el gobierno, lo que el vicepresidente, lo que el ministro de Hacienda intentan esconder, señalando que estos dos sectores ya están incorporados y ya pagan impuestos. Entonces lo que quieren ahora es meter el impuesto a los intermediarios. ¿Pero a cuáles intermediarios? A los vendedores al por mayor, a los que fainean las vacas, a los frigoríficos, a los transportadores de la carne, a los mayoristas, a los revendedores, en fin, a todo ese segmento intermedio. Y ustedes creen, a ver, piensen que por algún momento, por alguna circunstancia, este sector va a pagar impuestos y no nos lo va a pasar esos impuestos a los bolsillos de los bolivianas y bolivianos que vamos a comprar esa carne. ¿Ustedes piensan que el gobierno va a proceder de esa manera? ¿Que va a proteger a este sector intermediario y no va a tolerar que este sector intermediario nos pase la factura a nosotros? Cuando el gobierno está hablando de que podría, dice el gobierno, recaudar 300 millones de bolivianos de impuestos. Entonces aquí la pregunta y bueno, la afirmación que hacemos es clara y categórica. En primer lugar, el RAU, el régimen agropecuario unificado, tiene que ser revisado. Los ganaderos tienen que pagar impuestos y no tienen que pagar míseros 22 millones de bolivianos al año. Tienen que pagar el equivalente al IVA, un 13% de todas sus ganancias, de todas sus utilidades, y con eso realmente el Estado recaudaría más de 300 millones de bolivianos. Entonces tienen que ir por ese lado. El grande tiene que apostar grande también por el país, tiene que pagar los impuestos, y que luego la cadena, obviamente los intermediarios que también son medianos, que también son grandes, que también paguen el impuesto. No los vamos a venir a defender aquí. Y de manera gradual también hacia adelante debería el régimen simplificado irse formalizando. Debería también aportar de otra forma, con otros mecanismos, pero ahí hay un conflicto social, en fin. El gobierno no dice la verdad, nuevamente vuelve a mentirle al país, protege al sector empresarial latifundista, que tiene el 71% de la propiedad de la ganadería, y este sector que está con un crecimiento muy grande en la región de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, el 29% de las vaquitas allá están siendo engordadas también, no solamente con el pasto que se siembra, sino también con la famosa torta de soya.